y buscas tu cuadro y te ves ahí en el cuadro, en la pose que tú quieras, porque tengo entendido que el cuadro en Carondelet es con la pose que tú eliges o hay una pose estándar. Ya no hay estándar, sí son distintos. Incluso antes había como un formato. El ahora modelo son... incluso, ajá, el ¿Ya? color y tal. ¿Ya? Que es una costumbre de otros países. Por ejemplo, el presidente Boric se mandó a hacer su cuadro con el fondo del Mar del Sur. En México, el presidente Echeverría Álvarez se mandó a hacer un cuadro de él caminando en medio del campo, así con las montañas y los astros rendidos a su presencia. Entonces, ¿qué cuadro me mandaría a hacer yo? Yo me mandaría a hacer, sí, yo me mandaría a hacer uno fumando, sí, con un puro ahí, me mandaría a hacer eso. Pero ¿te mandarías a hacer de frente o te mandarías a decir como, tómame una foto como que no me doy cuenta? Así como que no me doy No, cuenta. pero con la banda, Por eso. sí. ¿Ah? Entonces, a ver, hay quienes han llegado a la presidencia de la República a cualquier cargo y sus ejecutorias los demuestran, yo lo veo así, como gentes que querían verse en ese lugar. Ya lo que pase después de eso... O sea, no quieres trascender en el fondo, ¿no? Porque... No, es que ya la trascendencia es haber llegado. Porque ya tienes ahí tu cuadro, ya eres alguien en la historia, ya tu foto va a estar en las... Pero trascender desde el punto de vista colectivo, como transformar algo. Es que tal vez no les interesa, ¿no? Tal vez les interesa es saber que están ubicados en el salón amarillo de Carondelet, Exacto. en la parte de arriba, Y ya está. y pare de contar. O sea, un Yo ya llegué. objetivo muy concreto en todo caso. Oye, Lucio no ha entregado el cuadro, ¿ah? Nunca entregó el cuadro. ¿Sabían ese detalle? No. Ah, pero ¿qué? ¿Te tienes que mandar a hacer tú? Sí, claro. Sí. Con tu propio pintor. De hecho, la claro. hija de ¿cuál Lenin es el- creo cuál que es hizo el el cuadro de más Lenin. horrible del salón amarillo? ¿El de Lenin? No, El de Lenin es bien feo. el cuadro más horrible es el de Ardalá. Ay, es verdad. Sí, sí, Es un cierto. fondo blanco, ahí es un cuadro horroroso del presidente Bucarán. Ah, te tienes que mandar a hacer Te tú tienes mismo. que mandar a No hacer, le metió ya se mucha mandó a Por hacer. eso son tan distintos. Creo El de que Teo Lenin es bien Constante le hizo oscuro. el cuadro al presidente Bucarán. Yo les digo presidentes porque fueron presidentes. No, sí, claro. Algunos se ponen bravos por esto. Yo le digo presidente Noboa, presidente Bucarán, presidente No, esa es una Correa. cuestión de protocolo que hay que respetar. Yo les digo Y así, está bien. presidente Borja. Está bien. Yo le veo a Rodrigo Borja y le digo presidente Borja. Exacto. A Lazo le digo presidente Lazo. Total. Es así. No, es, ¿Sí o es qué? lógico, sí. Pero la gente cuestiona eso. Sí, claro. La gente cuestiona eso. Tienen que mandarse a hacer su propio cuadro, ¿no? Yo Caramba. te digo, de hecho, creo que la hija de Lenin Moreno fue la que le pintó el cuadro a Lenin. Y el de él es bien oscuro, es un cuadro Ávila bien no raro. puede creer que... No podía creer. Yo pensé que... No. Había el pintor oficial de Claro, del Palacio de Carondelet. es como en el caso del Cementerio General de Santiago. Todos los presidentes chilenos, salvo González Videla, Pinochet, están enterrados en el Cementerio General de Santiago. Ah, y Piñera. Todos, Piñera también. no, Piñera no está. González Videla porque su última voluntad fue que lo entierren en La Serena, en su tierra natal. Pinochet porque está enterrado en su fundo de los Boldos y Piñera está en un cementerio privado. Pero el protocolo es el siguiente. El cementerio general se comunica con la familia del presidente muerto y le dice, por favor, aquí está a su disposición el terreno que ustedes crean en el patio central para que ustedes puedan enterrarle al señor presidente. Ninguno de los presidentes desde el 90 ha fallecido, ¿verdad? No, Elwin ya falleció. Ah, falleció. Tiene razón, el Elwin primer ya falleció. presidente- Y con Elwin pasó una cosa bien extraña que ya te Primer cuento. presidente democrático. Exacto. desde el Entonces, cuando la familia dice, bueno, muchas gracias, y el cementerio general le dice, es tanto. ¿Cuánto? Aquí está. Hay que pagar. Tienes que pagar. ¿Sabes qué pasó con Elwin? Que Elwin no da, o sea, Elwin iba dando largas de dónde quería que lo entierren y se murió sin decir dónde lo entierren. Y lo terminaron enterrando en la cripta donde está el presidente Frei Montalva. Están juntos los dos. Hasta hace poco nomás que ya le encontraron un espacio. papá de Eduardo Frei. El papá de Eduardo Frei, que también fue presidente. O sea, no había Frei dónde Ruiz enterrarle. Tagle. Eduardo Frei Ruiz Tagle, el hijo. Le tuvieron que enterrar ahí en la cripta de Eduardo Frei Montalva hasta encontrarle un lugar. Entonces, Bueno, ya yo la convéncete, verdad, como dice la... Yo la como dice verdad creía- Natalie, que tienes que mandarte a hacer el cuadro. yo la verdad creía que era gratis. No, o no, sea, no te van a regalar por el favor, cuadro. presidente, llame al pintor y aquí nos... No, Ya así- llegué con mi puro, por favor, mi cuadro. Y No, en no un funciona asiento así. como estos, ¿no? Oye, ¿cuál ha sido, ya que estamos precisamente hablando de eso, cuál ha sido la respuesta? Ya creo que ha pasado tiempo, está... 2 semanitas, Ya, ¿no? la pintura ya está Ya se secó. seca, ¿no? Ya, la pintura ya está seca. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno a los resultados del día domingo 2 semanas atrás? Del gobierno. Sí, ¿cómo respondió el gobierno ante este, digámosle, golpe?
¿Sí vale decir golpe? Claro. Sí puede ser el primer golpe que recibió el gobierno desde que inició. La respuesta ha sido tibia, la verdad. Creo que la ciudadanía, a ver, hay que entender bien por qué se dan los resultados para comenzar y de ahí entender qué se esperaba, porque también creo que hay un tema de expectativas a lo mejor de parte de la ciudadanía, ¿no? Desde mi visión, esta consulta no se trató, los temas principales no fueron ni seguridad, ni economía, ni nada por el estilo. Fue avalas o no avalas la gestión presidencial. Ahí se centró, O sea, se volvió... ¿Tú encuentras una diferencia con la consulta del 21 de abril del año pasado? A ver, el timing, me parece que las dos consultas fueron hechas en un muy mal momento para el gobierno. La de Lasso, porque si ustedes recuerdan, la del presidente Lasso se hizo en el momento en el que estaba más bajo en aceptación ciudadana. Entonces, no se vuelve un cuestionamiento a la gestión gubernamental más que las preguntas. Y en este caso también veníamos de salir de un paro. Además que en este caso creo que también la ciudadanía estaba muy cansada. Los ciudadanos están cansados de la política. Ya no queremos ir a votar. ¿Es cierto eso que la gente ya no quiere votar? Sí, a ver, nosotros ¿cuántas veces hemos votado en los últimos años? Hagamos memoria. A ver, ya todos creo que estamos cansados. 2021, elección presidencial. 2023 tuvimos primera y segunda vuelta y en 2023 además en la primera vuelta tuvimos consulta popular del Yasuní. Seccionales. Tuvimos consulta popular primero con Lasso 2023 en febrero. Luego elecciones presidenciales anticipadas entre agosto y octubre más la consulta popular del Yasuní. Seccionales. Tuvimos las seccionales del 2023 también. Tuvimos en abril del 2024 la primera consulta de Noboa. Luego tuvimos elección presidencial de primera y segunda vuelta y ahora otra consulta popular. Por eso, la gente está cansada. Además que a ustedes les gusta prender la televisión o meterse a redes y vota por no sé qué, golpéate tal. Se vuelve un ambiente súper tóxico, por así decirlo, para el ciudadano. Entonces, vivir en campaña permanente, en campaña electoral, no es lo mismo que campaña gubernamental, es súper cansado incluso para el ciudadano. Con ese antecedente, llegamos con paralización, el caso de los niños de las Malvinas, que es terrible, que ahora cada vez está más fuerte. Entonces, llegamos definitivamente a un punto en el que el gobierno estaba muy desgastado, muy fuera de la aceptación ciudadana. Y esto no se trató de elige entre uno y otro, se trató de avalas mi gestión, ¿estás de acuerdo con lo que estoy haciendo? Entonces, obviamente, la ciudadanía dijo no. Hay preguntas, y eso me llamó la atención, que hay preguntas que sí tienen un poco más de aceptación que otras. Las gancho. Eso quiere decir que la gente sí prestó atención a las preguntas, no es que no leyó. Claro. No. Entonces ahí creo que ahí se subestima mucho también al electorado, al votante. Esa ha sido, creo que, una de las grandes ganancias, que está en evidencia de que la gente ha ejecutado un poder de reflexión muchísimo más profundo que el de otras elecciones, con multiplicidad de preguntas sobre todo, ¿no? Sí, eso está a la vista. Pero eso desde la primera consulta de Noboa, porque ahí también la ciudadanía hizo una distinción entre preguntas, ¿no? Sí. De hecho, le dijo no a la pregunta laboral. Lo del... Pero esa tenía una explicación sumamente interesante, que fue algo que a mí me llamó la atención. Cuando hacíamos el análisis de, por ejemplo, cómo se trató la consulta del presidente Lasso, el ataque era dile no a Lasso. No era dile no a este tema, dile no, era no a Lasso y punto. Por eso la gente fue y no a las 8 preguntas que preguntó el presidente Lasso. Pero el año pasado, en la primera consulta de Noboa, ahí me parece eran 9 preguntas, si mal no 9 recuerdo. preguntas. Ajá. 7 gana Noboa, que eran más vinculadas al tema de seguridad. Arbitraje y reforma Pero laboral. arbitraje Exacto. y reforma al trabajo por horas, ahí también hubo esta particularidad. Sí, pero es porque no se dijo dile no a Noboa, porque Noboa estaba con una alta aceptación. Entonces, Usted acuérdese cómo fue, cómo se posicionó el tema, por ejemplo, del trabajo por horas. Fue directamente al tema, no fue al personaje, no era al mensajero, era al mensaje. Esta vez sí fue al mensajero. ¿Y lo del arbitraje? ¿Se acuerdan también cómo era el tema? posicionamiento? Era el tema de la intromisión extranjera, Sí, era básicamente. soberanía, la soberanía nacional y tal, mantengámonos soberanos. Y creo que por ahí permeó esas dos. Pero nuevamente repito, si ustedes analizan cómo se dieron las dos campañas, la de Lasso fue directamente al presidente porque venía desgastado y en cambio la de Noboa, la primera, fue a los temas porque no le podían golpear a él porque él estaba en ese momento con un pico de popularidad sumamente alto. Ahora, en este momento es otra cosa. Ahora, ¿qué impacto tuvo la obligatoria, necesaria, imprescindible, obvia crisis de gabinete generada a partir de los resultados? A ver, mira, la verdad es que creo que estábamos esperando un presidente mucho más presente, ¿no? Antes de pasar a esto,
volviendo un poco al anterior, necesitábamos mucha más presencia porque la gente le dijo no a la gestión. Entonces no se trataba de volver a comunicación, se trataba de gestionar bien esto. Ahora, estos cambios no resultan tan cambios, ¿no? Estamos viendo más bien que están moviendo a unos por acá, a otros por allá, que hemos visto en otras administraciones que hicieron lo mismo. Pero creo que en este momento lo que estaban pidiendo es hay falencias en carteras sumamente importantes, ¿no? Entonces creo que ahí la gente estaba pidiendo ponga atención, ya no nos venda comunicación, ya queremos ver qué se está haciendo. Y hay una crítica muy grande a esto de que está gobernando solo con sus amigos y creo que eso es lo que queríamos ver. A partir de esto se puede interpretar, por ejemplo, la salida de Ivonne Núñez, la salida de Edgar Lama, o Edgar Lama lo termina sacando el escándalo. Yo creo que la dos, Polito. Sí. ¿Ya? La dos. Pero Que es cuidarse un poco también. Lo de Ivonne, Jimé. Lo de la ministra de Trabajo. Bueno, yo también creo que hay en algunos casos rupturas por cuestiones de amistad o enemistad, ¿no? O sea, acercamientos a ministros o alejamientos a no sé, estoy especulando porque no tengo... Bueno, en la política eso también ocurre, ¿no? Sí. Pero me parece que lo de Ivonne Núñez pudo haber sido eso, ¿no? O no, porque a mí sí me parece que los cambios no respondieron a un análisis de quién tuvo parte de la responsabilidad de la pérdida de la consulta. Pero Ivonne Núñez no tuvo responsabilidad, por ejemplo, Sí. con el tema de claro. lo de los décimos, Desgaste. que fue un impacto. ¿Cómo menciona los décimos? Salud. ¿Cómo menciona? Pero espérate, en el tema de décimos, es verdad, y creo que lo comentamos Sí, en la algún semana momento, pasada con Esteban fue. No digo que se iba a eliminar, pero ¿para qué empiezas a hablar de que el Ecuador es el único país que supuestamente paga décimos y luego empiezan los desmentidos de que no es cierto, que en otros países te pagan el décimo? Pero ya quedó instalada la narrativa. Claro. Ahora, Sí, pero si fuese así, digamos, hubiese también movido a otros ministros que le juegan en contra comunicacionalmente. ahora, ¿no? O sea, a mí la ministra salida de Manzano, por Núñez, ejemplo. me llamó la atención desde un punto de vista, o sea, analizando un poco lo que dice Jimena, de que también en la política hay a veces estas enemistades, de que tal vez Desgastes naturales. el ministro se desgasta o ya no goza de la confianza. Oye, pero Ivonne Núñez se la jugó, ¿no? Ivonne Núñez generó una de las cosas más cuestionables claro, desde con lo la jurídico, que fue vicepresidenta. la sanción a la señora Badle. Con la vicepresidenta, sí. ¿Tenía es verdad. atribución o no para suspender a la vicepresidenta? No tenía, y eso es algo que se dijo en extenso y la Corte Constitucional después lo ratificó. Pero sí me parece que más allá de que te la juegues o no te la juegues, es un tema de confianza, ¿no? Y al final no creo que está mal, porque los ministros sí tienen que ser de absoluta confianza del presidente de la República, y al final del día son fusibles, ¿no? O sea, si ya te quemas, te vas nada más. Y el o sea, cambio, ahí no hay cariños. Y el cambio en gobierno y todo lo que pasó después. ¿Por qué suspiras? Porque, a ver, yo me pongo a pensar en qué ha sido históricamente el ejercicio del cargo de ministro de gobierno. O sea, el ministro de gobierno es el ministro de la política. ¿Ya? Es el que tiene puentes, el que se acerca. Y aquí hemos tenido en el Ecuador unos políticos de primer nivel, que puedes cuestionar un montón, porque no tienes un ser humano químicamente puro ni perfecto, pero has tenido ministros de gobierno de un nivel muy alto. El doctor Cucalón, me parece, ¿no? Por ejemplo. Henry Cucalón, pero vamos más atrás. Heismeller Freile, Andrés Vallejo Arcos. Yo te digo hasta, o sea, Con todos sus bemoles, Luis Robles Plaza. y yo te digo hasta la misma María Paula Romo de supuesto. una u otra Por manera. Por supuesto, es una gran Alexandra Vela también, ¿no? Alexandra Vela Puga. O sea, tú has tenido ministros a lo largo del tiempo. Basta con revisar la historia política de este país. Roberto Dum Barreiro en su momento, Marcelo Santos Vera en el tiempo de Sixto. Has tenido personajes de la política que han tenido un papel muy importante dentro de lo que se lee como el ejercicio del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Política. Entonces, reducir ese Ministerio de la Política a una mínima expresión. De lo último, tú puedes cuestionar un montón de cosas a José de la Gasca. Pero José de la Gasca creo que tiene algunos logros, como por ejemplo articular. Puedes cuestionar hasta las formas, pero logró articular la mayoría que hasta ahora tiene el gobierno de la Asamblea. Sí, así es. ¿O no? Sí. O sea, estamos Es un hablando logro de la Gasca. Estamos hablando de capacidad de articulación, diálogo, encuentro. Es que para eso sí, es que ese es el de Ministerio de alianzas. Gobierno. Listo. Ajá. A ver, Es el que hace los consensos. del Ministerio de claro. Gobierno salió. ¿Quién se fue? Saida Rovira. Ya se fue la Rovira, Rovira. Saida Rovira, que no tuvo, digamos, como esta intención de tender puentes, ¿no? Y que quedó muy mal parada en temas como el de Guayaquil, por ejemplo. Sí. Claro. Quedó muy mal parada. Pero mira, Saida Rovira ha gozado de una impunidad impresionante. Siendo ministra de Inclusión Económica y Social, lo primero que hicieron en su administración fue cambiarle los colores de los uniformes al personal del ministerio. ¿De qué color? Camisetas polo Morada. moradas. Ya. Siendo
institución, no hablando de partido político. Entonces, hay que cuestionar este tipo de cosas. Eso no sabía, ¿en serio pasó Sí. eso? Luego, el episodio de las cocinas de inducción del Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuando ella era ministra, ¿A las que entregaron? las que entregaron en Santo Domingo a cargo de una asambleísta que buscaba la reelección y que no fue sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral. Habrán visto ese video de TikTok donde se abre la puerta con la música, llegaron las cocinas y le ponen, llegó el pavo, y ahí repartiendo las cocinas de inducción y aquí no pasó nada. ¿Ya? Y luego la señora Rubiera va de gobernadora del Guayas a pelearse con Aquiles. La denuncia que le puso a Lolo Miño también por, La denuncia. por ¿De qué la violencia denuncia? política de género. ¿De qué la denuncia? Porque Lolo puso en el Twitter, Es en el X puso algún cuestionamiento y ella le puso una denuncia por violencia política de género, que al final no decantó en nada, se terminó archivando, pero Es que no tenía ya tesis hubo. capaz. Ya, entonces, con todos estos antecedentes que ustedes están citando, el remedio iba a ser peor que la enfermedad, parece. Pues. A Sí, ver, porque Álvaro, sí. a ver, hay que ser claros. Álvaro Rosero es una persona que no tiene la mínima capacidad para un cargo de esa responsabilidad. Álvaro Rosero es alguien que hace uso del ejercicio de la libertad de expresión, al cual tenemos todos, eso es indiscutible, pero evidentemente que para el servicio sí se debe exigir un poco más. Y creo que eso es algo que nos dimos cuenta todos, ¿no? Porque no hay que olvidar cuál fue la última intervención pública de Álvaro Rosero en este tema. El señor Rosero, en media campaña, fue el portavoz del bulo de la atención prioritaria. ¿Se acuerdan? De vender la imagen de que la atención prioritaria en los hospitales, por culpa de la Constitución comunista, es para los delincuentes y Que no era para el una, Papa. que era una ¿ya? falacia O sea, absoluta, entonces, ¿no? ¿cómo puede ser posible que alguien tan irresponsable, tan incapaz y tan mediocre, porque eso es mediocridad pura, o sea, hacerse cargo de un rumor fácilmente desvirtuable por un estudiante de primer año de Derecho? ¿Cómo puede ser posible que alguien con esa mediocridad pueda ser tomado en cuenta para encabezar la política del régimen? O sea, ¿cuál era la aspiración, cuál era el objetivo que el gobierno tenía? Nombrando una persona de tan pocas cualidades y que creo terminó cayendo no solamente por sus errores personales, que estuvieron a la vista, ¿no? A mí me parece que lo primero que cuando uno le ofrece un cargo público, que en este país puede pasar, uno levanta, le llaman y dicen, ¿quiere ser ministro de esto? ¿Sabe qué, presidente? Le agradezco mucho, pero ahorita estoy con una deuda en el SRI, estoy inhabilitado para el cargo. Le agradezco, gracias. Además, O sea, no además hay de la saber, mínima ¿no? autocrítica para hacer eso. No Que hay. sí es cuestionable, pero además de saber en lo que te vas a meter, digamos. Si a mí me ofrecen, no sé, el Ministerio de Telecomunicaciones, o sea, yo pues no tengo idea, no sé, no, hay que saber también aceptar lo que conoces y no conoces, un poco lo que decía Natalie, ¿no? El problema de la gestión que tiene el gobierno va de la mano con, ¿estás poniendo en los ministerios a gente que realmente conoce del tema o no? ¿Y cuál fue el impacto y toda la respuesta que hubo por esta designación? La gente no lo tomó muy bien. No, y de hecho creo que el perfil no corresponde, justamente por lo que decía Fabricio. O sea, tienes un historial de ministros de gobierno políticos duros, de cepa, que los has visto en la asamblea, siendo alcaldes, prefectos. O sea, tienes ministros de gobierno que corresponden a la alta cúpula. O sea, son políticos. Son políticos. A eso listo, tiene que ir un ya. ministro de gobierno. Entonces, desde ahí ya fue como, ¿qué pasó? Y después, claro, ya tuviste el ruido comunicacional de la deuda en el SRI, la demanda de no sé qué, tal, que también hay que reconocer que se movió mucho ese tema para desvirtuar aún más el tema, pero te digo, sí llamó mucho la atención por las credenciales. Mira, cuando yo doy clases de vocería o de comunicación, siempre les hablo del etos, del patos y el logos, ¿no? Y el etos es tener las credenciales para tener la credibilidad de quien te está escuchando. Y creo que si arrancamos desde ahí, ya vas desde un inicio sin esa fuerza para... lo que tú decías, por ejemplo, Henry Cucalón. Cuando Henry entró al Ministerio de Gobierno, creo que todos veíamos cómo estaba el gobierno, pero cuando entró Henry fue como, ok, aquí puede pasar algo interesante. ¿Que no fue más o menos también lo que pasó con el nombramiento de Enrique Herrería ahora? Sí. Sí. Súper interesante esa Yo creo movida. que el nombramiento de Herrería es el nombramiento más interesante que ha tenido Noboa, me parece a mí, desde el inicio de su administración. Primero por la trayectoria, el nombre, Se puede cuestionar un montón de cosas al doctor Herrería. Perfecto, Yo, por ejemplo, como y vamos todos. a coincidir con Jimena en que
no estuvimos de acuerdo con la postura que asumió Herrería hace algunos meses en el conflicto con la Corte Constitucional y la posibilidad de bypasearse el pronunciamiento de la Corte para que haya una convocatoria de una Asamblea Constituyente, o sea, una consulta por una Asamblea Constituyente. Pero es un hombre de derecho, es un académico y es un hombre con un pasado político interesante. Fue intendente, fue diputado varias veces, tiene fue experiencia. legislador. Además Fue que- juez de la Corte Constitucional, no es ningún caído de la mata, Así es. perdón que lo Ya diga hay de esta trayectoria manera. ahí. Además que Herrería marca un contraste significativo con su antecesor. Y yo creo que Herrería les Sí, hizo corregir el sí, desaguisado totalmente. de este jueves en el decreto ejecutivo del viaje del presidente. ¿Sabes ese detalle? A ver, les voy a poner el contexto. La noche del miércoles, decreto ejecutivo 235, el presidente se vuelve a ir a Estados Unidos. Entonces el decreto ejecutivo dice que el presidente se va a un viaje internacional oficial del 27 de noviembre al 1 de diciembre, ¿ya? A Estados Unidos. Todo el mundo sorprendido. Pues no te dicen cuál es la razón del viaje. Yo creo que ahora ya se habla hasta de la reserva de los viajes, lo cual me parece tremendo. Yo nunca había No. escuchado viajes reservados de un presidente. O temas reservados. Porque incluso hasta cuando es por temas de salud se alude a esa cuestión. La mañana del jueves se bajan el decreto de la página de decretos. Estaba solo hasta el 234. Pocas horas después vuelven a subir el 235 y hacen lo que corresponde. Emiten el 236 que deroga el 235 y en el 236 ya ponen otro texto y el presidente se va a cumplir asuntos de índole personal. O sea, mira la diferencia. En el primer decreto te ponen que se va a un viaje oficial internacional. Y como en el siguiente decreto que corrige el original, te dicen no, se va a un viaje personal. A ver. Fechas. ¿Sí me captas el Sí, no, pero es que voy a la Es cuestión. grave, ¿Qué a mí me parece fechas? grave. ¿Qué fechas es el viaje? Del 27 de Al noviembre 1 de al 1 de diciembre. diciembre. Ya. Coincide con el Hasta el Thanksgiving, lunes. Ya. el O sea, Black Friday o sea, y el va- Cyber Monday. O sea, va a un viaje oficial estando el presidente Trump pasando el Día de Acción de Gracias y en Está en medio Camp David. en Mar-a-Lago, En Mar-a-Lago, en Florida. Y en medio Pero de ella fue a cenar el presidente Novoa en su momento, ¿no? pero no le va a llevar al Día de Acción de Gracias, ¿no? O estando en comer pavito. a ver, el Thanksgiving es un feriado larguísimo y donde no se mueve un dedo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué actividad oficial se va a hacer en un feriado tan largo? Por eso Por eso recular. Por eso es el nuevo... digo que yo creo que ahí está la mano de Herrería. Creo yo. ¿Qué pasó Pero, con el pero también es nombramiento? un tema, pero también es un tema comunicacional, porque a mí sí me parece que todo este ruido que se hace en redes sociales, que a veces sí te ensordece, pero resulta positivo porque al gobierno lo hace recular en algunos temas. Entonces, me parece que este tema de dar vuelta atrás en la razón probablemente estriba en este cuestionamiento que hubo del viaje anterior. ¿De viajó para qué? Cosa que nadie pudo Y responder. la canciller en apuros, ¿no? Cuando le preguntaron de este tema. Porque ya Es José reservado. Julio Neira había dicho entre el Amazonas Andrea Bernal que la agenda fue reservada por razones de seguridad. confidencial, cosa que hay partes de la agenda que puede ser confidencial, no toda la No toda agenda. la agenda. Siempre se transparenta la agenda cuando Sí, se va cualquier pero además autoridad. tiene reuniones reservadas, eso Tiene pasa. y se pone reunión reservada. Claro, y Yo la he tenido- razón puede yo he tenido ser la también oportunidad desde Durán Ballén hasta Correa, que hice reportería, ir a varios viajes internacionales a cubrir agendas de los presidentes. Y claro, tienes la agenda pública, también tienes temas privados, temas reservados, temas que tal vez no se conocen, pero no toda la agenda. Ajá. Yo nunca he visto un viaje internacional en donde Con toda la agenda sea bloqueada. reservada, Sí. cuando en el decreto ejecutivo te ponen viaje internacional oficial. Yo Ahí nunca he visto tienes eso. obligación de Nunca. transparentar agenda. Nunca. Entonces solamente Jamás. es eso. Hay actividades que puede que sean de reserva, Reservadas. pero no toda la agenda. Y Y eso a- creo que generó mucho ruido. Y a propósito de errores, Y el timing. ¿qué pasó con el nombramiento de Bernardo Cordobés? Está nombrado. Del BIES al IES. Pero no, eso no tiene que pasar por la Asamblea. Esa es otra discusión. No sé si Jimena tiene claro eso, porque entiendo que el delegado del presidente de la República al Consejo Directivo del IES, que es lo va a presidir, debe ser parte de una terna a partir de la cual elige el presidente. No lo tengo claro. No lo tengo claro. Hay esa discusión, Pero sí, verás. pero sí he escuchado el cuestionamiento y que me parece que esos son temas que el presidente sí debería de explicar, ¿no? Porque sí que es, digamos, forzoso que el presidente dé explicaciones cuando hay cuestionamientos, sobre todo, si es una terna, sí que tiene que pasar por la Asamblea Nacional.
Yo por eso Porque no es preguntaba. un nombramiento, Por digamos, eso preguntaba individual, ¿no? si ese nombramiento De confianza como tal. Exacto, si ese nombramiento correspondía hacerlo directamente o tenía que pasar por una terna de la Asamblea. Entonces, la gente está encontrando en estos cambios, ¿qué? Esa sensación de que solamente se están dando la vuelta nada más. Sí, la percepción ciudadana de lo que he podido ver es una cuestión de queríamos cambios más de fondo. Ajá, era una cuestión más de fondo, no de formas. Y lo que estamos, el otro día leí un tweet que me gustó muchísimo que decía, estamos jugando a las frutas. Y me acordé de ese juego cuando éramos niños que nos cambiábamos de sillas todos y jugábamos a las frutas. Básicamente eso es lo que se siente, están jugando a las frutas. Y la ciudadanía pedía, o sea, con ese no, lo que le quiso decir es, oye, un timonazo, vámonos por otro lado, ya le hemos dado muchas oportunidades, ya se te ha puesto todo, ya, hagamos las cosas. Y justamente Herrería me parece un cambio interesantísimo, porque él responde a ese pedido que le estaban diciendo, a ver, necesitamos más experiencia, necesitamos capacitada. gente que cumpla con este etos que yo les decía, ¿no? Que eso se usa para vocería, pero que vamos, queda muy bien en la política, ¿no? Al menos si tú me dices, secretario En cualquier jurídico de la cargo. presidencia, Herrería, perfecto, o sea, cuenta con las credenciales para que yo Porque es respete un y perfil avale su además gestión. técnico y es un cargo técnico, Por no es un supuesto cargo que político. sí, que es lo que la gente está pidiendo. Entonces sí creo que sería importante que desde la presidencia se recalcule estos movimientos, a ver si en verdad están respondiendo a lo que la ciudadanía pide. Ahora, esto de Herrería me parece que Jimena, Esteban, Natalie, desata una conversación que creo que es interesantísima, que en algún momento debería aportar, digamos, debería sustentarse aquí en el Ecuador, y que tiene que ver con esto de la denominada puerta giratoria. Sí. ¿Cómo una persona que estuvo en la administración de justicia a la vuelta de la esquina asume un cargo de carácter político? Me explico. ¿Qué pasa con Diana Salazar? Que creo que es el tema que mayor ruido ha generado y que nosotros lo comentamos aquí. A mí me pareció completamente impresentable que la señora Salazar renuncie para ser embajadora, sobre todo por el hecho de que su nombramiento había estado aprobado o tenía el beneplácito un año atrás. Ya, ojo con ese detalle. Ella recibió el beneplácito en enero del 2024 y ella renuncia en mayo del 2025, casi un año y medio después de que tenía el beneplácito. Ella ya sabía y sin embargo se quedó en la fiscalía. Y ahora la anunciaron como candidata por ADN para la hipotética asamblea o fallida asamblea constituyente. Luego tienes al doctor Herrería. El doctor Herrería hasta marzo fue juez de la Corte Constitucional desde el 2019 y ahora ocupa un cargo que, si bien es cierto es un cargo técnico, responde a una institución del Ejecutivo, es decir, es como un ministro de Estado, ¿no? Entonces, claro, en algunos países se establece que debería, o sea, ya se establece que tiene que transcurrir cierto tiempo, no sé, 2 años, 3 años, entre que dejas la magistratura, el cargo vinculado a la función judicial, y asumes otro tipo de cargos que pueden ser políticos, una candidatura o un nombramiento. Esto también alertaba a María Dolores Miño el otro día y me pareció interesantísimo, no sé. El caso es que sí puedes estar en una paradoja, porque por ejemplo el secretario jurídico de la presidencia tiene algunas obligaciones, entre ellas tiene que responder a la Corte Constitucional respecto de algunas sentencias, cumplimiento de sentencias. Bueno, el señor Andino es la muestra clara de cómo le falta la Corte Constitucional. Pero imagínate tú lo que puede pasar si tienes que responder sobre el incumplimiento o el cumplimiento de una sentencia respecto a una sentencia que tú mismo dictaste. Ese es O sea, punto. es una paradoja tremendamente difícil. ¿Cómo iría el doctor Herrería que no a se la puede Corte excusar. Constitucional a sustentar una postura en un organismo que tal vez falló en contra del gobierno al cual tú estás representando? Que en muchos casos puede ser una Qué postura interesante contraria de la sentencia que emitiste, porque generalmente cuando estás en un tema de cumplimiento lo que estás diciendo es como no puedo cumplir por A o B motivos, pero si tú mismo dictaste la sentencia, creo que te vas a ver en un aprieto enorme, ¿no? Por eso sí creo Qué que buen punto. el tema del tiempo es importante. Y por eso, de hecho, si no me equivoco, la ex jueza Daniela Salazar también puso una cosa similar en X, ¿no? Es como hay países que sí discuten la posibilidad de que los jueces más bien no ingresen a cargos después. ¿Pero nunca o después de un tiempo? No sé si esperar un tiempo, porque por ejemplo en una sentencia de la Corte Constitucional tú no tienes un tiempo de cumplimiento, eso puede ser durante muchísimos años. Entonces, ¿cómo esperas un tiempo realmente? O sea, lo óptimo es que no regreses a un cargo, sino que lo hagas a la academia. Pero qué buen ejemplo. O sea, Yo no verás, había reparado en verás, la Herrería. ¿Qué yo acaba de decir Ismael? los únicos casos que recuerdo de esta materia son con gobiernos de facto. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Luis María Argaña.
Luis María Argaña fue vicepresidente de Paraguay. Con Stroessner. No. Recuerdan que lo asesinaron a Luis María Argaña. En un atentado lo asesinaron a Luis María Argaña. Y Luis María Argaña había sido presidente de la Corte Suprema en el último tramo de la dictadura de Stroessner. Ese es un caso que me acuerdo, y me parece que en Chile hay alguno más, con miembros de la judicatura en el gobierno militar que luego tuvieron participación hasta electoral incluso. Pero, o sea, y esto solo se me viene en gobiernos de facto, o sea, acá... Sí, nosotros ¿Qué de eso pasó, no lo hemos ¿qué pasó discutido. con el juez Moro, por ejemplo? ¿Él Claro. llegó a ser candidato? Claro. Sí, Claro. sí, el juez Ya Moro ves. fue candidato. El juez que sentenció a Lula, ¿no? Sí, claro Ah. que sí. Ya ves. Y luego cayó en desgracia. O sea, pero estamos hablando de circunstancias muy, muy extremas, ¿no? Que acá ya más o menos esto como que se está volviendo una cosa que la gente lo digiere fácilmente. ¿A partir de acá? A partir de la posición del nombre, por ejemplo, de la señora Salazar, ¿no? De la doctora Salazar. A ella se le permite todo y se le perdona todo, ¿no? Claro. Pero me da la impresión de que, no sé, Natalie, cómo lo pudo tal vez haber valorado desde lo estratégico. Me parece que la exposición del nombre de ella finalmente no generó todas las adhesiones que probablemente esperaban. O sea, yo sentí mucha resistencia. O sea, sí vi apoyos. O sea, no fue, Sí, no había fue una apoyos. jugada maestra Lo que como se pasa- esperaba, Pero ¿no? vi mucha resistencia al otro lado, esta nota. Sí, lo que pasa es, como decía Esteban, creo que estas acciones que generan esta subestimación de cómo está leyendo el electorado este tipo de acciones, no se toman en cuenta cuando se hacen estos anuncios. Yo no sé si hicieron previamente un análisis de la aceptación de la figura de Diana Salazar actualmente en la ciudadanía ecuatoriana, porque seguramente dijeron, bueno, pero es que ella era la Dalí de la justicia y tal, la justiciera, entonces claro que a la gente le va a gustar tenerla en una constituyente. Pero habrá que ver si la gente, después de lo que justamente tú comentabas, Fabricio, se va como embajadora mientras ya tenía el beneplácito siendo fiscal. Eso no causó daño, eso la gente no se enteró. A veces, y a mí me ocurre mucho que hay conversaciones que se cree que solamente entiende el círculo rojo. Y no es así. La gente de alguna manera termina decantándose esta discusión a la ciudadanía. Y puede ser que sí existió un desgaste de la figura de ella por este tipo de acciones que terminó no generando ese boom que se esperaba, ¿no? De wow, una mega adhesión a la constituyente porque vamos a tener de ahí a Diana Salazar. Y más bien terminó mermando y causando resistencias y causando que haya un buen grupo que diga, bueno, o sea, ya nos estamos dando cuenta que están jugando, primero fiscal, después embajadora, nos la traen de vuelta, entonces ya te das cuenta de un uso de la imagen de una persona que a la gente le fastidia ese tipo de cosas. Entonces sí, yo no estoy clara en si se midió estratégicamente actualmente cuál es la lectura de la aceptación de ella. Pero usted sí sintió que había, digamos, no necesariamente apoyo al unísono, sino que sí hubo resistencia sobre esa norma. Sí, Yo por lo sentí supuesto. así. Por supuesto que sí. Y no Diana hablo yo Salazar. solamente de la gente que obviamente es detractora de Diana Salazar, no hablo yo del correísmo, no me refiero yo a eso. No. Me refiero a otra gente que apoyó su presencia en la fiscalía, pero que dijo, hey, momentito. Es que es lo que le digo, Fabricio. O sea, no se están dando cuenta de que estas acciones, estas microacciones, sí las están leyendo las personas. Y de hecho creo que fue súper demostrado en esta campaña que no necesariamente tomó tinte. A ver, el no lo ganó un partido político. Fue una cuestión que si bien tuvo muchos voceros bastante interesantes, fue un tema bastante ciudadano también. Fue O un sea, tema de ya. la gente le está poniendo límites al poder. Sí. O Esa sea, fue la hay lectura mayor que yo creo que madurez hay. política tal vez. ¿Será? También, Y una, ¿no? una mayor lectura. Y ¿Será? yo creo que un cansancio y un hartazgo también, que eso hace que la gente actúe. Yo no sé si en realidad, quiero ser un poquito escéptico en ese sentido, no estoy tan seguro de que la gente esté consciente de que le está poniendo límites al poder. ¿Sabe qué, Fabricio? El tema es nuevamente. Yo siento que esta vez a la gente no le pusieron a elegir entre el malo y el menos malo. Me explico, esta vez la disyuntiva no fue esa. La disyuntiva fue, ¿apruebas esto? Entonces la gente dijo, no, ahora sí que ya no estoy eligiendo entre uno y otro, ya puedo decir lo que estoy pensando sobre este. No lo apoyo completamente, simplemente que no quiero que vuelvan los otros. Esa es la lectura. Pudo haber sido también que la gente votó entre la incertidumbre por la certidumbre. Sí, yo sí creo que hay una especie de crecimiento en madurez política, perdón mi optimismo, pero me parece a mí, desde la consulta popular anterior, porque yo sí lo vi con buenos ojos esta diferenciación de la ciudadanía de las preguntas, algo que antes no pasaba, de hecho tal es así que
El caso, por ejemplo, de la pregunta de la extradición se la negó a Lasso, digamos, de rajatabla, y con Noboa hubo mayor debate, digamos, mayor discusión. Entonces, me parece que sí estamos como intentando crecer en ese sentido en la medida en que la ciudadanía, por lo menos en lo que se refiere a consultas populares, ya votaciones presidenciales es otra historia y las votaciones seccionales como tal. Pero me parece que en consultas populares la ciudadanía sí está diferenciando lo que le estás preguntando. Y eso es madurez política, sin que eso signifique que seamos mira, una población totalmente madura. a propósito de eso, ¿qué impacto puede tener esto que ha mencionado Natalie, que yo también lo creo, en el sentido de que la gente empezó al menos a tomar conciencia de los límites que debe tener el poder, con las elecciones seccionales, que son la única certeza electoral de aquí hasta... La más cercana. Sí, lo más cercano. ¿Qué influencia puede tener en esto? Es que justamente hablábamos antes de entrar a la discusión, a la sala, que nosotros vivimos un día a día bien divertido en Ecuador. Aquí nunca nos aburrimos. No, sí, siempre pasan cosas. Eso sí, nosotros siempre tenemos temas de qué hablar. Sí, claro, sí, claro. entonces nunca vamos a tener... Estamos todavía a 1 año y pico de las seccionales y habrá que ver qué pasa en el panorama político. ¿Qué puede pasar en 1 año, 2 meses? A ver, a mí me parece... ¿Quiere que le diga todo lo que puede es que pasar en yo año, 2 creo que meses? sí hay certidumbres. A ver, para mí la primera certidumbre es la implosión de la Revolución Ciudadana. Sí, es evidente. O sea, que no va a ir Pavel con la revolución, No, es no, claro. no, es que no solo eso. Lloret también se ha manifestado en público replicando tesis que son las que a Rafael Correa lo tienen Lo que pasa en es que un tú estado de exaltación. de ese grupo tienes a Pavel Muñoz, a Juan Cristóbal Lloret y a Marcela Guiñaga, que tienen la posibilidad de candidatizarse para la reelección. Añade a Leonardo Orlando y Paola Pavón, que ya no pueden buscar la reelección. Son los 5 que de alguna manera han sido críticos sobre la conducción de Revolución Ciudadana. Entonces, claro, en estas horas la ira de Correa ha provocado que le baje el dedo tanto a Marcela Guiñaga cuanto a Pavel Muñoz. Con Lloret no ha sido tan de frente. Esa duda tenía yo. Todavía. ¿Por Con qué? el Jota todavía no ha sido tan de frente. Pero yo creo que él incluso hasta antes ya había sido más claro que lo que fue Muñoz en tu programa, por ejemplo. Claro. Que lo que dijo Muñoz en tu programa desató la ira más profunda, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿Qué cosa? Tienes Lo haces con esa intención. tuya. Sí, ¿por qué haces Tú eso? sabes Yo poner a pregunto. decir unas cosas que luego los ponen en mal predicamento con el líder. ¿Por qué? No es la primera vez, ¿no es cierto? ¿No es cierto que no es la primera vez? Ah. Hace su trabajo. No, y lo haces bien, sin duda alguna. Así A que ver, entren en confianza. Entonces. a ver, Entonces, la certeza es la implosión de la RC. revolución ciudadana está implosionando. El gobierno no tiene rostros locales competitivos. O sea, con todo el cariño que yo le tengo y el aprecio a Andrés Guzmán, yo no sé si Andrés Guzmán es coteja para la alcaldía de Guayaquil. ¿Acá en Quito quién? ¿Quién? ¿Castillo? Ojalá que no. O sea, sí, pero él está, entiendo yo, en la él fila. está ahí. El oficialismo, ¿qué respuesta puede dar en las urnas ante una revolución ciudadana que tiene el poder en las ciudades más grandes del país y en las provincias más grandes del país, pero cuya situación interna va a derivar en un conflicto aún mayor y que para las seccionales, ¿con qué va a llegar? Sabes que el otro día me hicieron una pregunta y no solamente hablamos de la RC y de ADN y del oficialismo en esto de no tener los cuadros. El otro día alguien me preguntaba, piensa en nombres fuertes, poderosos para las alcaldías. Oye, me quedé en blanco un buen rato, o sea, fue como, ¿de dónde? No hay cuadros. ¿Sabes cuál es el problema? Y siempre lo digo, el problema es que nosotros no tenemos partidos políticos como tal, ¿no es cierto? No hay este liderazgo, no hay esta formación, no hay ideología, que es una cacería Ahora, mira, en de... Guayaquil la reelección de Aquiles, o sea, al menos su interés de hacerlo y la fortaleza que puede presentar su postura Es más claro. es visible. No, pero su candidatura depende de otros imponderables, ¿no? Depende de su situación judicial. Sí, por eso yo te decía, puede pasar muchas cosas en 1 año, 2 meses. Eso es cierto. No, o sea, Aquiles, por supuesto que va a buscar la reelección y Aquiles no tiene malos números en Guayaquil, al No, menos Ajá. es lo que se ha visto, para ¿no? nada. Sí, Pero Pero lo está lo puede sujeto a bloquear. Pero está una- sujeto porque está incluso con Rillete, ¿no? Él está sujeto a lo que pase con el proceso judicial. un triple A. Entonces, para mí no sería descabellado, no es que tengo la bola de cristal, pero analizas escenarios o revisas escenarios, no sería descabellado que no le dejen ser candidato. ¿Qué No pasa? sería extraño. Pero con este veto y con esta que él la puede plantear perfectamente con una persecución y que en buena parte lo es, por cierto, ¿no?
Él no puede, con esta exclusión, él no lo pueden estar proyectando más allá, no lo pueden estar convirtiendo ya en un mártir y en un Verás, si tú inconveniente hablas ya de más las 3 nacional. ciudades o las 3 provincias más grandes, me refiero a Quito, Pichincha, Guayaquil, Guayas, Cuenca, Azuay, de las 6 autoridades entre provinciales y alcaldes, para mí la única certeza se llama Cristian Zamora, la única. La única. Ah, sí, es verdad. Que Cristian Zamora no pertenece ni a ADN ni a Revolución Ciudadana. Cristian Zamora por el momento no tiene ningún tipo de problema de carácter judicial y Tiene una creo que buena es uno de gestión. los alcaldes, si no el alcalde mejor valorado del país en este momento. Y salió fortalecido por Y lo de con la marcha de lo- Cuenca lo salió de- Sí. completamente fortalecido, porque además tuvo la, creo yo, sabiduría y sentido común de no politizar esa Dejó marcha, que se sino dejar ciudadanice. que sea ciudadana. Sí. Que participó, claro que participó, igual que participó el J. Lloret. Pero salió- dejaron que sea ciudadana. Pero salió, él salió como un protagonista positivo. de Por ese supuesto. tema. O sea, si tú dices y aclaras que él no tuvo nada que ver, ahora gente dice, ¿en serio no tuvo nada que ver? Sí, No, parecía no. que sí. No, porque él yo no sí- digo que no sí, tuvo sí, nada que ver. Yo o lo sea, que no digo es tuvo- que no sí fue No rostro. tuvo no. una participación, sí. No, sí participó. No, pero una participación pero no como fue promotor. protagonista Sí, de la marcha. y no, Como no se tomó protagónico. como mi No se logro. fue mi marcha, fue mi Fue mi, convocatoria. yo Ya, llamé a exacto. esto. Él dejó que sea ciudadano, Pues que Cuenca se movilice. inteligente Zamora. Entonces, de los 6, No. te digo que él es el único que yo le veo ahí con... ¿Y qué pasa en Manabí? En Manaví, Leonardo Orlando Ya no puede reelegirse. ya. Me imagino yo que el alcalde de Portoviejo, Pincay. Pincay, va a buscar la reelección. ¿Él de dónde es? Él se lanzó por Avanza, me parece. Y acuérdate Sí, que sí. con Pincay ocurrió el hecho de que él, primero que fue una sanción insólita del Tribunal Contencioso Electoral, porque no fue al debate cuando el hombre estaba Cuando recuperándose. le acribillaron. Metieron creo que 4 tiros. Sí, 7 fue tiros. tenaz. Oye, se salvó de milagro Sí. Pincay. Sí, lo de Pincay fue tenaz. Y claro, lo que aparentemente se pretendería, hablando de la impulsión de Revolución Ciudadana, es que como la señora González ya no va a ser presidenta del movimiento, ella aspiraría a ser la candidata de RC Para la alcaldía de prefectura. para la de Manabí. Manabí. Ya, porque la alcaldía de Puerto Viejo, el señor Pincay, y la alcaldía de Manta están completando el periodo de Intriago. Marciana Valdivieso. Marciana ¿es? Valdivieso está completando el periodo de Agustín Ya, Intriago. pero Marciana sí puede, Ella sí puede. aspirar a la reelección. Ella fue elegida concejala. Ya, claro, era vicealcaldesa de Y Agustín. era Intriago. vicealcaldesa, claro. Ella puede buscar no sé cómo estarán los números de Marciana Valdivieso. Qué raro que la Revolución Ciudadana no tenga ni la una ni la otra alcaldía. Bueno, en Manabí, creo que la apuesta de Revolución Ciudadana en Manta es... ¿Estrada? Estrada. No sé si Estrada padre, porque Estrada hijo es hoy asambleísta. Ya. Así es. Estrada padre, que fue alcalde, fue diputado varias Porque veces. Estrada hijo perdió con Agustín, ¿no? Frente a Sí. Agustín. Estrada hijo perdió Claro. con Agustín. Estrada hijo perdió Claro. con Agustín. Y Eh, Estrada padre perdió con Leonardo Orlando la prefectura. Es verdad. en Pichincha, Paula Pavón ya no puede No reelegirse. puede. ¿Ya? No puede. Eh, Dicen a ver, que el sí. viceprefecto Que, tiene aspiraciones de ser candidato a la prefectura. Tonelo, Alessandro Tonelo. ya. A mí me dieron otro candidato a prefecto. ¿Quién? Cuenta. No, no no, Si nadie se va a te enterar. caes, así ¿no? Un candidato ahí me dieron. Pero cuente. Pero ¿y para la alcaldía después de este terremoto que pasó? Yo creo que la convención va a ser nos va a dar mayores luces, ¿no? ¿Ya? Creo que se van a sacar los ojos ahí. Seguro, seguro. ¿Por qué siempre en la historia de la política mundial los partidos políticos tienen, o sea, en medio de terremotos internos, justo siempre asoman una convención? Que no era por el problema, sino era ya por el calendario. No sé si se han fijado siempre eso. Ya ¿ah? le tocaba la convención. Pero por eso te digo, o sea, Casualmente. justo Sí. cuando los partidos Justo están en estos coincide. terremotos, siempre hay una convención cerca que ya es periódica, es obligatoria, ¿no? Porque hay aspiraciones, pues. Por eso comienzan los conflictos Porque y hay los intereses. problemas, claro. Ah, claro. Porque claro. ya saben que está ya que en el calendario ya se viene la convención, comenzamos a pelearnos por los liderazgos, entonces por eso previamente comienzan a calentarse los ánimos. ¿Y dónde es la convención? No se sabe todavía, solo se sabe que es en enero. Pues ya falta poquito. Claro, Sí, ya pero estamos a no nada. tiene la fecha todavía exacta. Y la sede también es motivo de, o Yo sea, por eso dice para no dónde sé van las si el cosas. mejor ¿no? ejemplo a seguir debe ser el Partido Morena de México, hermano. La última serio? convención fue en Manta. Creo que sí. Sí, yo recuerdo que fue en Manta la última convención. Ah. Donde proclaman la candidatura de Luisa González y Diego Borja fue en Manta esa convención. En Manta, sí. Sí, esa convención fue en Manta. Hasta la sede ya más o menos te dice qué ¿Por está dónde van las sucediendo, cosas? ¿no? Pero, o sea, lo que queda claro es que el gobierno no tiene
tiene no figuras. avisora cartas en este futuro electoral inmediato. Por ¿no? eso creo que hay más incertezas, digamos, que certezas. Justamente. Porque realmente no tienes como claridad Estamos a quién un año, podría 2 ser, meses ajá. y pueden pasar muchas cosas. Pero Pueden ustedes- asomar. ¿Quién de alcalde, Ahí puede quién de haber prefecto? una persona que no estamos viendo, que fíjate que ya nos ha pasado, con el mismo Daniel Noboa, no lo estábamos viendo en el panorama, con candidatos igual locales nos ha pasado. Seguramente todavía no le vemos la cara al próximo alcalde de Quito. ¿Qué puede salir en Es este año? probable, es probable. Claro. No le Pero hemos además, visto la cara. Yo no sé si ustedes comparten una tesis que yo escuché en estos días y que no es descabellada. Que claro, lo que podría pasar además el próximo año, que es un año netamente preelectoral, puede ser una consecuencia de que el 16 de noviembre implica un antes y un después. O sea, me explico, al 16 de noviembre, Sí. antes del 16 de noviembre tú tenías un montón de precandidatos a la alcaldía de Quito y a la prefectura y no sé cuánto, un montón haciendo fila en ADN. Ahora ya no. ¿No sienten que ya no? No. Yo siento que ya no. No. Es cierto lo que dice. O sea, Sí, no se yo siente siento que eso. ya Sí. No Sí, se bajó. siente. Esa fila que se veía medio numerosa antes del 16 de noviembre, porque estaban seguros que ganaban. Ya, estaban Ya, segurísimos. y con que ese ganaban. resultado salían fortalecidos para tener un Exacto. 2026 lleno de campaña y de protagonismo y Porque el tenías 2027. primero Claro. tenías elección de constituyentes que iba a ser en marzo, abril. Tenías todo el resto del año la constituyente y seguramente iban a empatar con elecciones que podían ser generales, si es que había, no sé, en el régimen de transición ponían que, igual que pasó en el 2009, todo volvía a foja cero y había que ir a una nueva elección presidencial y de autoridades seccionales. Iba a ser un año de campaña todo el año. Entonces yo sí sentía que antes del 16 de noviembre tú tenías esta fila. Ahora ya no tienes esa fila. No sé cómo le ve Natalie. Sí, suena. Sí, o sea, Sí le suena eso, porque me Natalie es la hace- que sabe y uno No, es- pero suena, No, ¿no? me- Suena. me No, hace- vos ta- vos también sabes. No, pero Natalie es la especialista. Me hace mucho sentido, Fabricio, la verdad. O sea que, claro, a ver, siempre todos quieren ir con el caballo ganador, ¿no? Todos se quieren subir al carro que está ganando. Pero en este caso, claro, además que ya sintieron esta falencia de respaldo absoluto. Ya dije, la ciudadanía no está dando el sí a ciegas, ya justamente lo que decían, ya no es esta cuestión de te creo y ya no estoy midiendo tu autoritarismo, ya no estoy midiendo tu falta de gestión, no es eso. Te creo ciegamente, digamos. Exacto, ya no era una confianza ciega. Entonces sí me ha sentido lo que dice Fabricio, o sea, que seguramente ahora ya, e incluso, por eso te decía que yo siento que puede ser que no le hemos visto ni siquiera la cara al próximo alcalde. Muchos de estos cuadros, más bien me voy por otro partido menor, busco otras opciones, a ver por dónde puedo ubicarme, ya que incluso puedo llegar con un poquito de desgaste a este año, 2 meses que todavía nos falta. Yo también creo que este panorama puede abrir la vía a nuevas figuras, ¿no? Que no tengan que ver con la RC, que no tengan que ver con ADN. ¿Tú crees que puede venir la tercera vía, la famosa tercera vía? Que es como hay un mito, ¿no? Que siempre hablamos de la tercera vía. Es como una leyenda, ¿no? Como un ideal, algo abstracto. O sea, es la que yo tercera creo, vía. nadie lo conoce. Es que yo creo que la tercera vía está precisamente manifestada en el absoluto contenido ciudadano que tuvo el resultado del 16 de noviembre. Ahí empieza todo. Todos estos movimientos alternativos, estos movimientos que han sido la respuesta a largos momentos de polarización o también de partido único, son movimientos que han tenido esa génesis casi que espontánea y sobre todo ciudadana. Entonces yo creo que por ahí está empezando. Sí, la pregunta es, o sea, que yo me hago, mejor dicho, es esta posible tercera vía o esta nueva figura, digamos, en todo caso, para no decirle tercera vía, ¿vendría de dónde? ¿De la centroizquierda, de la centroderecha? Yo creo que se está ¿Hacia dónde perfilando, yo creo realmente, que se no? está perfilando desde sectores ciudadanos del centro hacia la izquierda. Porque la derecha como que todavía reivindica determinadas, no todavía, de hecho lo hace. La derecha reivindica determinadas posturas que tiene el gobierno, sobre todo por el tema de lo de la Corte Constitucional, de que esta Constitución es garantista y es unido para la delincuencia. Entonces hay un grupo de la derecha que sí lo reivindica así. Entonces yo sí creo que es del centro hacia la izquierda. ¿Sabes qué? Yo no estoy tan segura de eso porque yo siento más bien una cuestión de que no pesa tanto ideología, sino causa. Entonces dependerá de cómo se
que sea ese movilizador, ese catalizador que haga que haya la unión a este nuevo cuadro, a esta nueva Pero cara. no fue esto ya, no fue este resultado ya. Puede ser el inicio, Ya. pero creo que todavía nos Yo falta. más bien en esa línea yo veo la marcha de Cuenca. En esa línea. Ajá, La marcha de exactamente. Cuenca, sí. Ese No, es el ejemplo. no fue derecha, no fue izquierda, fue ciudadanos, fue la causa. marcha. Defendamos Sí, pero lo sí nuestro, es, punto. pero sí es más, digamos, es más centro de izquierda. ¿Por qué? Porque yo sí creo que hay como una especie de Tesis digamos, ambientalistas, de hecho. pero de Tesis confusión ambientalistas, entre la derechos. ciudadanía, porque si lo que tú buscas es fortalecer el tema de los derechos, estarías, digamos, más del lado del progresismo, o lo que buscas es protegerte frente a la inseguridad y necesitas la mano dura de la centroderecha, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía está en ese punto de qué es lo que yo escojo. Me voy al lado de los derechos, me voy al lado de la seguridad. Por eso me parece a mí que con el tiempo esto tendrá que irse asentando, las figuras tendrán que ir saliendo y la ciudadanía va a poder decantar sobre lo uno o lo otro, ¿no? Me parece que sería de ese lado. Por eso yo no veo tan clara la centroizquierda o la centroderecha. Creo que en este punto depende quién te garantice pero creo mejor. que al estar estas manifestaciones como la de Cuenca o el resultado electoral del 16, enfocado hacia que los derechos se reivindicaron, sí, me sí, parece que sí hay un ingrediente desde esa postura. Sí, porque la ciudadanía sí, eso a mí también me parece que es quizás una idea mía, pero me parece que es así. La ciudadanía sí se ha empoderado de los derechos constitucionales. Después de la confrontación que hubo con la Corte, el gobierno. No, o sea, todo se eso, ha ¿no? empoderado en el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, la marcha de Cuenca es un tema de protección del agua generacional, ¿no? Porque ustedes escuchaban a la mayoría decir, yo quiero que mis hijos tomen el agua que tomo yo todavía, ¿no? Entonces es una protección de derechos para el futuro. Y eso te lo da la Constitución actual. Entonces me parece que es un poco el empoderamiento de yo tengo ciertos derechos que necesito que permanezcan ahí. ¿Aló? Sí, ya estamos saliendo. Gracias, hasta luego. Ya que nos vayamos, ¿no? Gracias. Y así.